Bendito es tu nombre, Señor. Gracias por este nuevo día, por esta nueva tarde, Señor, en la que nos disponemos para aprender de tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos des el entendimiento, que abras nuestra mente y nuestro corazón a tu palabra, que sea tu Santo Espíritu revelándonos y guiándonos a toda verdad. Sé tú, Señor, dándonos el entendimiento que necesitamos. Padre, toma el control de todo a nuestro alrededor, que toda distracción sea sujeta en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor. Sé tú en este tiempo, amado Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar con la enseñanza de Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 13. Dice así la bendita palabra de Dios. El título es La venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Amén. Ya el capítulo 5 lo veremos mañana, primero Dios. Como nos pudimos dar cuenta, pues habla, como dice el título, y qué es lo que va a pasar. Dice que no quiere que ignoremos de los que duermen, o sea, de los que ya murieron, a eso se refiere. Nada más que no lo refiere como muerte, sino como dormir. Lo que leímos, lo que está diciendo en todo lo que leímos, en unas palabras más sencillas, es: hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan con los otros, como los otros, los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar con Jesús a los que murieron creyendo en Él. Por esto les decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, que nosotros, los que quedemos vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. Porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Después los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes, para encontrarnos con el Señor para siempre. Anímense pues unos a otros con estas palabras. Bueno, eso es lo que está diciendo en estas partes. Ahora, haciendo referencia a la palabra dormir, también viene en Hechos, cuando Jesucristo murió. Fíjense la expresión que utilizaron en Hechos 7:60. Dice: puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí se refiere a Esteban, no a Jesucristo, a la muerte de Esteban. Y habiendo dicho esto, durmió. No dice murió, sino que entró como a un estado de dormir, en donde evidentemente el cuerpo físico está inerte, pero el espíritu vive. Por eso dice que está dormido.
Ahora, aquí algo curioso también que dice el versículo 13, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los otros? ¿A quién se refiere? A los otros que no tienen esperanza. Aquí se refiere a las personas que todavía no han conocido a Jesucristo, a aquellos que todavía están viviendo conforme a su carne, o sea, pecando, cometiendo pecado y practicando el pecado. Por ejemplo, vamos a leer Efesios 2, capítulo 2, versículo 3. Dice así la bendita palabra de Dios. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1, 2:1. Y Él, o sea Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ojo aquí, o sea que cuando nosotros estamos practicando el pecado espiritualmente estamos muertos. Pero cuando dejamos que Él entre a nuestra vida a través del arrepentimiento, Él nos da esa vida. ¿Por qué estoy segura de lo que estoy afirmando? Porque los demás versículos hablan de esto, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, le está diciendo aquí Pablo a los Efesios, ustedes también estaban muertos, ustedes también estaban en sus delitos, en sus pecados, anduvieron en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, o sea, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esos son los otros, que se refiere en la lectura principal, ellos son los otros, a los que están en desobediencia a Cristo, en aquellos que están viviendo conforme a la corriente de este mundo, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Los efesios pues eran pecadores, pero cuando Pablo les predicó, pues dejaron su pecado, dejaron de vivir conforme al mundo, y por eso dice, entre los cuales también todos ustedes vivimos en otro tiempo, incluyéndose Pablo, vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí vuelve a decir, lo mismo que los demás. O sea que no tan solamente cuando estamos viviendo conforme al mundo, somos hijos de desobediencia y también somos hijos de ira por naturaleza. Y como por naturaleza pecamos, es como un niño pequeñito de 2 años, no quiere prestar algo, no quiere compartir, tiene ciertas acciones que no van, es porque por naturaleza somos todos hijos de desobediencia, hijos de ira, que queremos hacer lo que nuestra carne quiere. Por eso necesitamos recibir a Cristo Jesús en nuestra vida para que nos rescate, ¿sí? Para dejar de vivir conforme a la corriente de este mundo, para que el príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, deje de gobernar nuestra vida. Y eso también lo vimos en la enseñanza de ayer. Les di unos textos muy, muy buenos que hablan sobre esto también. Ahora, regresando a Tesalonicenses, entonces vemos que esta expresión, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Entonces los otros, los que viven conforme a su carne, los otros que son hijos de ira, de desobediencia, tampoco tienen esperanza. ¿Por qué? Porque los que ya hemos recibido a Cristo Jesús, hemos nacido de nuevo, como dice el libro de Juan capítulo 3, nosotros ya hemos vivido, hemos resucitado junto con Cristo en una nueva esperanza, que algún día le veremos. Esa es nuestra esperanza. Ahora, primera de Tesalonicenses 5, que mañana vamos a tener esta enseñanza del capítulo 5, pero fíjense lo que dice el 5:5. Dice, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Aquí también hace referencia a los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz. Los de las tinieblas son pues los que viven conforme a su carne.
Y también podemos ver en Primera de Juan 3:10. Yo siempre he dicho que el libro de Primero de Juan tiene unos versículos bastante duros. La primera vez que yo leí todo el capítulo 3 del primer libro de Juan, me quedé impresionada. Fíjense lo que dice el 10. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia, que no ama a su hermano, no es de Dios. ¿Sí? Qué tremendo está en esos textos. El 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Aguas, dice no practica. Vamos a seguir pecando definitivamente, pero aquí dice el que es nacido de Dios no practica el pecado, no practica. De 10 palabras, ya ven que hay personas que de 10 palabras, 9 son groserías y una es una palabra sensata. Esa persona está practicando la grosería, está practicando. Entonces, dejemos de practicar el pecado. Ahora, esos son los otros. Y hay otros textos que les pudiera dar. También está Colosenses capítulo 3. Si leyéramos todo el capítulo 3, habla sobre los hijos de desobediencia, sobre los hijos que no tienen esperanza. Está tremendo todo el capítulo 3 de Colosenses. Bueno, ahora, de aquí, después de esto, empieza a hablar de que todos los que hayan muerto creyendo en Jesús, entregado su vida a Jesús y que realmente hayan vivido en santidad, en pureza, que se hayan esforzado por agradar a Dios, que esas personas que murieron en Cristo van a ser los primeros en resucitar y los primeros en irse, en ser arrebatados e irse con Cristo. Y ya de ahí los que quedemos vivos, que también hayamos creído, nos vamos a ir con ellos. Por eso dice, no precederemos a los que durmieron. ¿Sí? Y aquí empieza a decir de que se va a oír una voz de un arcángel, una voz de mando, o sea, una voz fuerte, así de mando. ¿Por qué dice con trompeta de Dios? Se van a escuchar las trompetas, se va a escuchar la voz de Dios enérgica y la voz de un arcángel. Y descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, lo que les expliqué. Bueno, ahora quiero leerles Mateo 24. La verdad que no me quiero extender mucho, pero en verdad que les aconsejo que lean todo el capítulo 24 de Mateo. Fíjense el título que dice, Jesús predice la destrucción del templo. Aquí habla de su cuerpo, del cuerpo de Jesús, de su templo, de su vida. Y todo lo que dice el capítulo 24 de Mateo, señales antes del fin, la venida del Hijo del Hombre. Es necesario que lo leamos para que podamos entender mucho mejor lo que leímos en Tesalonicenses. Vamos a leerlo así. Señales antes del fin. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. O sea, que van a haber personas que van a decir, yo soy Jesucristo. Ya vine por ustedes, yo soy. Pero ya vemos que la venida del Hijo del Hombre no va a ser así, sino que se van a escuchar las trompetas, se van a ver una voz de mando, el arcángel. No va a ser así de que de la nada van a decir, ay, se está escuchando por ahí en Italia, o se está escuchando por Estados Unidos que está el Cristo, que ya regresó. No. Por eso es importante leer la Biblia, para saber cómo es que van a acontecer todas estas cosas. Entonces, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis,
O sea, que no te asustes, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. O sea, estos van a ser los indicios antes de su venida. Van a haber charlatanes que van a decir que son Jesús, van a haber guerras y rumores de guerras y aguas, porque ya está pasando esto, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, habrá pestes, lo que estamos viviendo ahorita, lo de este virus es una peste, hambres y terremotos en diferentes lugares, cosa que ya estamos viendo desde el año pasado, y todo esto será principio de dolores. Entonces ahorita estamos en este punto, en el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Actualmente hay muchos países que ya están matando a las personas que están predicando el evangelio, así que esto también ya se está cumpliendo. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Sí, hay personas que, como dice el dicho, a que lloren en mi casa, que lloren en la otra. Entonces, si quizás dicen, no, pues te voy a matar, pero dime algo que necesito saber, pues va a pasar esto. Se van a entregar los unos a los otros. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Ya sabemos que los profetas son personas que hacen alguna predicción dada por Dios, revelada por Dios, pero sabemos que hay profetas de Dios y también hay falsos profetas y engañarán a muchos. ¿Cómo podemos saber que un profeta viene de Dios? Para empezar, un profeta, lo que dice un profeta, se cumple. Un profeta de Dios, lo que dice, se cumple. Cuando es un falso profeta, la predicción que hace no se cumple, entonces no es un profeta. Otra cosa, no se puede profetizar algo que está en contra de la palabra de Dios. Si está diciendo algo en contra de Jesús, en contra de la deidad de Cristo, en contra de la misma palabra, si se está se la está poniendo en contra lo que está diciendo con la palabra de Dios, si no concuerda, entonces no es un profeta de Dios, sino es un falso profeta. Y dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es decir, habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. Pero el que siga firme hasta el fin se salvará. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. O sea que la palabra de Dios se va a empezar a partir de ahora. Se va a predicar el evangelio de una manera tan tremenda que toda la gente de todo el mundo va a escuchar la palabra de Dios. Todos vamos a tener la oportunidad de arrepentirnos. Cuando empecemos a ver en las noticias de gente predicando, de gente, pero de una manera que nunca se había visto, entonces vendrá el fin. Sí, así que estemos alertas. La palabra de Dios es para alertarnos y para que nosotros podamos saber en qué tiempo estamos. Entonces, cuando lleguemos a este punto, entonces vendrá el fin, o sea, su venida. Vendrá el fin. Y bueno, y ya a partir del 15 en adelante, pues dice que cuando Él venga, pues no tiene caso regresarse. Si estamos en la azotea, no tiene caso regresar por tu maleta y esas cosas. Ahora dice el 20, orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación. Aquí habla de una tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y ya se están viendo estas tribulaciones. Pero bueno, aquí habla de una tribulación más tremenda de la que estamos viviendo actualmente. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos son los verdaderos hijos de Dios,
los que están comprometidos con Dios. Dice, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Sí, o sea, que gracias a los hijos de Dios que van a estar clamando por misericordia, que van a estar orando, esta tribulación no va a ser tan prolongada, sino que se va a acortar por misericordia a ellos. Y gracias a esto, muchos van a poder ser salvos. El 23, entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creas, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Así que cuidado. ¿Que van a hacer maravillas? Sí. ¿Que a lo mejor van a levantar un cojo? Sí, aquí lo dice, que van a hacer señales y prodigios. Pero aquí dice, fíjense, el 23, mirad, aquí está el Cristo, mirad, allí están, no lo creas, no lo creamos, aunque vengan las noticias, no lo creamos. Ya sabemos cuál es la señal de la venida del Hijo de Dios. Va a ser como un relámpago. Va a ser con trompeta, con sonido de trompeta. No va a ser así de que, hey, hola, aquí estoy, yo soy el Cristo. No, no va a ser así. Así que aunque estén levantando paralíticos y ciegos, no, porque Satanás también tiene poder. Todos aquellos engañadores que van a hacer estas señales y esos prodigios, lo van a hacer con el poder no de Dios ni del Espíritu Santo, sino van a hacer con el poder de Satanás y los demonios. 25. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgas, o mirad, está en los aposentos, no lo creas. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre, o sea, Jesucristo. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, que es lo que vimos aquí, la gran tribulación, el sol se oscurecerá. O sea, después de esa, de que aquí está el Cristo, de que aquí están los nuevos profetas, después de todo esto, el sol se va a oscurecer, la luna perderá su resplandor, las estrellas se caerán del cielo. Si dice que se van a caer del cielo es porque así va a ser, literal. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. Es decir, todo lo que está en el cielo, huestes celestiales, serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Por qué dice que lamentarán todas las tribus de la tierra? Porque Él va a venir con poder, con autoridad, y va a infundir temor a muchos. Si se imaginan aquellos que nunca creyeron en la venida de Jesucristo, cuando lo vean venir, les va a dar miedo porque van a decir, bueno, entonces toda la creencia que tuve toda mi vida fue una farsa. Van a tener miedo porque no van a saber ni qué onda. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta. Ojo con esto. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos y de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. O sea, va a venir Jesús en las nubes y junto con él muchos ángeles, y les va a dar la orden con una voz tremenda y les va a decir, junten a mis escogidos, a mis escogidos. Desde un extremo del cielo hasta el otro, o sea, en todo el mundo, a mis escogidos, a mis hijos de todo el mundo, escójanlos. ¿Por qué los quiere escoger? ¿Para qué? Vamos a leer Mateo 13, 49.
también les animo a que estudien, ahora sí a que estudien, ahorita que estamos en cuarentena, todo el capítulo 13 de Mateo. Mateo 13, 49, lo que está en gris. Así será al fin del siglo, o sea, al final de los tiempos. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Para eso van a estar los ángeles. Van a separar los escogidos de los malos, de los injustos, y los van a echar en el horno de fuego, en donde está el lloro y el crujir de dientes. ¿Por qué el lloro y el crujir de dientes? Porque ese lugar, ese horno de fuego, es el infierno. Y eso lo podemos leer en Apocalipsis. Y como no es un lugar muy grato, por eso dice que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Y bueno, regresé aquí a Mateo 24. Está bastante largo. Entonces, después de que los ángeles separen a sus escogidos, vamos a leer 33. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. O sea, todo se va a destruir, el cielo y la tierra. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea, no sabemos cuándo va a ser la venida de nuestro Señor Jesucristo. No lo sabemos. Pero en lo que ya leímos con anterioridad en Mateo 24, desde 3, todas estas señales van a pasar antes de su venida. Entonces, que no nos agarre desprevenida la venida de nuestro Señor Jesús, puesto que Él, gracias a Dios, nos dejó las señales que van a acontecer antes de que Él venga. No nos vaya a pasar como Noé. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Así muchos, hermanas, así muchos van a entender hasta que vean a Jesucristo en las nubes en gloria. Van a entender, van a decir, vaya, esto de los cristianos era verdad. Entonces, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. ¿Quién lo va a tomar? Acuérdense que los ángeles van a también apartar a los escogidos de los malos. Y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, a cual puso su Señor sobre su casa, para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo a cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. Vamos a dejarla hasta ahí, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, habiendo leído, habiendo comprendido un poco mejor. Ayúdanos, Señor, a que cuando tú vengas nos encuentres velando, nos encuentres como verdaderas siervas fieles. Sabemos que va a haber gran tribulación, ya lo estamos viendo, los principios de dolores. Y ese es el principio. Por ejemplo, esta pandemia es el principio y mira cómo ha parado todo a nivel mundial. Todo se detuvo. Y es el principio. No quiero saber cómo va a ser la gran tribulación que menciona el capítulo 24, versículo
21 de Mateo. Señor, ayúdanos, Padre. Ayúdanos a permanecer en ti. Ayúdanos a serte fieles. Ayúdanos, Dios, a entregar nuestra vida verdaderamente a ti, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias porque tenemos esta palabra fiel al acceso de una librería, porque podemos comprar una Biblia en cualquier lugar por internet, porque podemos leerla desde nuestros celulares. Tenemos acceso a tu palabra viva, a tu palabra real. Gracias, Señor. Y el que no quiere leerla es porque simplemente no le interesa su vida espiritual, pero ayúdanos, Dios, a leerla, a meditar en ella cada día. Señor, esto va más allá de una religión. Tu palabra va más allá de una congregación. Tu palabra viva, Dios, es una revelación tremenda de lo que tú quieres hacer con la humanidad. Tú quieres que todos vengamos al arrepentimiento. Tú quieres que todos, Dios, podamos reconciliarnos contigo y ser adoptados como hijos tuyos. Porque ya hemos leído, Señor, que están los hijos de Dios y los hijos del diablo, los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas, los hijos de desobediencia, los hijos de ira y los hijos de tuyos. Padre, líbranos, Señor, de vivir con nuestras pasiones y nuestros propios deseos. Queremos hacer tu voluntad. Queremos perseverar hasta el fin para ser salvos y estar algún día delante de tu presencia sin vergüenza, sin miedo, puesto que cuando estemos en tu presencia verdaderamente nos podamos regocijar y decir: ya, Señor, estoy en casa, ya voy a verte cara a cara, ya voy a ver ese lugar que has preparado para mí. Gracias, Señor. Sean bendecidas mis hermanas donde quiera que me estén escuchando. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, te lo pedimos y te lo agradecemos. Amén.